Padre amado, que estás en los cielos, Creador, sustentador, Salvador y Redentor, gracias Señor porque pusiste a nosotros hoy la voluntad de venir a tu casa de adoración. En este momento, Señor, te pido que mis palabras sean las tuyas, que podamos oír lo que necesitamos oír para este tiempo. Por la sangre de Jesús lloro. Amén. Disculpen esto, pero como soy docente, suelo dar más clase con las manos que con la voz. Para mí es un sábado atípico, especial también, porque, como dijo nuestra hermana, es la primera vez que voy a estar de este lado del púlpito con la predicación y sé que Dios va a orar, sé que Dios va a dirigir lo que vamos a hablar y voy a recordar a esta iglesia por toda la vida. Creo que me la voy a llevar en el mejor recuerdo porque va a ser un antes y un después de hoy, así que es una bendición para mí. Mamá, no veo las cosas, tengo una visión borrosa. Llegué otra vez tarde a la facultad porque el colectivo pasó de largo y no pude ver el número. Cuando quise darme cuenta qué número era, el nombre del colectivo ya había pasado. En el aula hay veces que me tengo que sentar cada vez un poquito más adelante porque veo borroso lo que está en la pizarra. Comencé a observar a mi hija, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, ya tengo una amiga de la infancia que la conoce. Comencé a observarla y fui notando en los gestos de su rostro que ella iba haciendo cada vez más esto, a todo. Era notable que su visión estaba mal, había que hacer algo con ella. Y decidimos ir a un oftalmólogo. Sacamos una consulta, vivíamos en Asunción en esa época, por eso hablé de los colectivos. Sacamos una consulta y nos fuimos al oftalmólogo. Una vez que le hicieron todos los estudios pertinentes para ver qué tenía, me llama el médico y me dice: señora, su hija necesita lentes. ¿Y sabe qué? Unos buenos lentes. Ella no veía lo que tenía que ver. Ella tenía una visión completamente borrosa de la realidad. Ella había formado una idea de las cosas según lo que veía y lo que apreciaba. Esa era su posición. Pasaron los días, porque cuando uno va a la consulta te dan los lentes un tiempito después, más unos lentes que necesitan un poquito más de visión. Pasaron los días y nos fuimos a buscar ese par de lentes. Había mucha ansiedad en mi hija, también había nerviosismo, temor. ¿Será que voy a cambiar mi punto de vista? ¿Será que voy a ver mejor? ¿Cómo me voy a ver con eso en la cara? Y ustedes no saben, hasta hoy día recuerdo el rostro de ella cuando se colocó los lentes en su cara. Cuando los saca y se los coloca, su carita hizo ¡wow! Abrió los ojos y comenzó a mirar hasta lágrimas en sus ojos. Decía: mamá, hay mucha luz, me decía. Brilla todo. Y yo veo a la gente que tiene lentes, sáqueselos, intente leer. Me van a decir si no es cierto. Ella sacaba y volvía a colocar y decía: wow, esto me estaba perdiendo, mamá, me decía, de esto me estaba perdiendo. Salió a la calle y era cambiar y ver cómo había esa diferencia, esa nitidez de las cosas. Y quiero invitarlos a pasar esto ahora a un ámbito espiritual. Muchas veces nos pasamos la vida, parte de ella, o toda una vida, con una visión borrosa. Juzgamos
por lo que nosotros estamos viendo. Opinamos también de esa misma manera. Y ni siquiera nos preguntamos si lo que estamos opinando y lo que estamos diciendo es realmente lo correcto. Y los invito a que si pasa eso, saquemos una consulta, dejémonos examinar por el oftalmólogo celestial. ¿De quién estoy hablando? De Dios. No tengamos miedo de asistir a la consulta con Dios. Nuestra vida, si nos dejamos examinar y si nos ponemos esos lentes, nuestra vida va a ser mucho más empática. Vamos a poder ver con los ojos que Dios nos mira. Vamos a poder descubrir cosas en nosotros mismos que antes no veíamos. Y ahí es donde vamos a notar la humildad. Esa humildad que necesitamos y que es clave para una vida eterna. Si tu visión hoy día está empañada de un pasado o de vergüenza, de traumas, de desilusiones, de fracasos, no te dejan vivir el presente y mirar con optimismo el futuro, no repares en excusas ni te escondas en las culpas. Yo te animo que saques el turno con el oftalmólogo celestial. Déjate examinar. Quiero invitarlos hoy a abrir nuestras Biblias y examinar un poquito más a un personaje. Para mí es un honor llevar su nombre. Un personaje que pudo haberse quedado viviendo con sus traumas, con su pasado, con desilusiones, con fracasos y hasta estar al punto de la muerte, pero se animó a ser examinada y a tener un cambio de lentes. Este personaje en la Biblia logró destacarse en 4 aspectos que después nos vamos a ir desarrollando a cada uno. Se animó a ser luz en el mundo, se animó y puso en primer lugar su valentía, su humildad y la fidelidad a Dios para cumplir un propósito, siendo el papel principal en la liberación de su pueblo. Estoy hablando de Esther. La reina Esther, mi segundo nombre es Esther. Yo creo que en la providencia Dios iluminó a mis padres colocándome ese nombre. Y hoy, después de haber preparado este sermón, puedo, en 2 o 3 momentos que vamos a ir viendo, siento de que por algo por honor puedo llevar ese nombre. Y quiero honrar a Dios por eso también. Esther es un libro atípico. Es un libro que no tiene en ningún lugar escrito la palabra Dios. No está la palabra Dios en Esther. Pero ¿saben qué? Está lleno de la providencia de Dios. La historia de Esther es un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza personas comunes, a cualquiera de nosotros, pero para cumplir propósitos totalmente extraordinarios. Esther no fue elegida reina por linaje. Acá los reinados hoy día llegan porque es por linaje, por herencia, por sangre. Esther no fue elegida reina por eso. Esther no fue elegida reina por aspiración personal. Ella no se preparó desde chiquitita. Yo quiero ser reina, yo voy a ser reina. Esther tenía un pasado que podía haberse quedado ahí. Era una joven judía en ese lugar, cautiva, huérfana, sin familia directa. Fue criada por su primo Mardoqueo, que después la adopta como hija, ¿sí? Pero Dios la colocó en un lugar de influencia, en un mundo donde los hombres mandaban, en un lugar de influencia, en un momento preciso para salvar a su pueblo. Esther
tuvo la visión mejorada por el oftalmólogo celestial. Y quiero que abramos en Esther 2, 5 al 7. Le había pedido a mi marido, pero él está muy ocupado, me parece. Él tiene buena voz para poder leer. Esther 2, 5 al 7, que vea el 5 y el 6. Esther 2, 5 y 6. 2, 5 y 6. Sí. En Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Acá quiero destacar quién estaba al mando de Esther, Mardoqueo, cautivo también, judío, ¿sí? Número 7, ¿cuál es ahora? Y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí vamos a ver dos cosas de este versículo. En primer lugar, ese Hadasa, que pasa a ser Esther después, y de hermosa figura y de buen parecer. Es importante, la Biblia acá lo destaca, pero después vamos a ver que no necesitó eso. No necesitó eso. O sea, sobre todo la influencia que muchas personas hoy piensan, tengo que tener este prototipo de cuerpo, tengo que ser así para salir adelante. Ella no lo necesitó. ¿Cuál era el verdadero nombre de Esther? Al principio, Hadasa. Hadasa era su nombre hebreo. Hadasa, obviamente, al ser judía, ella después, con el propósito de pasar a ser reina de Persia, no podía tener ese nombre hebreo, por eso pasa el nombre Esther. Hadasa significa el árbol de mirto. El árbol de mirto, la flor de mirto, el árbol, es un arbusto que crece en la zona del Mediterráneo, donde sus flores, podría hasta decirse que es lo que era la reina Esther en esencia. Era una flor blanca. Dice que es hermosa, es un árbol, una planta muy, en esa zona la tienen como venerada realmente. Tiene un perfume muy agradable con hojas verdes. Y si vamos a pensar en el libro de Esther, Hadasa, su nombre original, antes que sea la reina Esther, espiritualmente ella tenía esa forma de ser. Era una mujer con ese perfume, con esa blancura. Ella no fue intachable. Cambia su nombre después, justamente porque no podía mantenerlo. Y su nombre cambia al nombre Esther. ¿Alguien sabe qué significa Esther? Estrella. Esther significa estrella. ¿Cuándo vemos una estrella? En la noche, en la oscuridad brilla. Los dos nombres de ella tienen mucho para decir, ¿sí? Esther demuestra muchísima humildad, muchísima paciencia al guardar en secreto lo que ella era, lo que era su vida, lo que era su religión, su etnia, para poder cumplir su propósito. Ahora los invito a que nos focalicemos en estos 4 aspectos conductuales de la reina Esther, actitudinales también podríamos decir de ella, por lo que ella se puede destacar, y a mí me gustaría que nosotros, no solo como mujeres, sino lo invito también a los hombres, podamos ponerlos en práctica para nuestra vida hoy, ¿sí? Primer aspecto, como estuvimos hablando del nombre Esther, el primer aspecto es ser luz en este mundo. Ser luz en este mundo. Esther fue llevada a la casa del rey. Conocemos la historia, así que voy a obviar algunas cositas. Fue llevada a la casa del rey. Ella no tenía la opción de decir que no. No tenía la opción de decir que no. Fue llevada y había un propósito por detrás de eso. Y fue puesta bajo el cuidado de Hegai, que era el que cuidaba a las mujeres en ese lugar que atendía. Y quiero que leamos Esther 2:9. Abramos y miremos Esther 2:9.
La joven, la joven le agradó y halló gracia delante de él, por lo que se apresuró a proporcionarle atavíos y alimentos. También le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. La joven agradó a sus ojos, halló gracia delante de él. Me imagino que no habrá sido estas nenas, ay, yo no quiero estar acá, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? No, están malhumoradas. Esther estaba en un lugar que no quería estar, expuesta a que en cualquier momento se le escape algo de lo que no se le debería escapar. En cambio, agradaba a la gente, como dice acá, y encima recibe, darle atavíos, dice que, estuve investigando un poquito, le dio de los mejores vestidos que había en esa época, los alimentos especiales también, y la separa y la lleva a un lugar especial donde estaban las mujeres especiales, ¿sí? No fue por influencia de que era la más linda, eso habrá ayudado, pero era la forma de ser que tenía Esther, y ella podría haber no tenido ese carácter. Quiero leerles una frase de Elena G. de White, que nos dice: cada mujer es llamada a ser fiel tanto entre los creyentes como en un mundo secular. Debe tener el valor de seguir adelante antes de que las circunstancias lo obliguen a hacerlo. Ahora vamos a pasar al versículo 10. Esther, vamos a ver, vamos entrando en la parte de Esther que a mí me encanta. A ver. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Y cada día Mardoqueo... ese es el 11. Ella ahí no revela en absoluto y guardó el secreto cuando había prometido su identidad étnica, religiosa y familiar, ¿sí? Para esconderse un poco de eso, ella en una de esas comía como las demás comían, se vestían con esas ropas como las mujeres persas, pero eso no influyó en su forma de ser. Ella era agradable, se mostraba siempre positiva. Vamos ahora al 5. Quiero ahora buscar Mateo. Sacamos un ratito de Esther y nos vamos pero déjenme ahí marcadito Esther porque volvemos con ella, Quiero que leamos Mateo 5:14. Mateo 5:14. Puedo leerlo yo en todo caso. Mateo 5:14. ¿Lo tienen? Muy bien, hermana. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí fue lo que leíste, ¿sí? Nosotros somos la luz del mundo. En este momento de la historia, Esther tenía que ser luz en el mundo, ¿sí? Jesús nos llama a ser luces en este mundo. Para lograrlo, obviamente, necesitamos humildad y necesitamos valentía, o si no, no vamos a poder. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito aquí en su palabra, ¿sí? Sin Él nada vamos a poder avanzar, podemos hacer. Esther había, y lo voy a repetir varias veces porque es el título del sermón, Esther se había dejado examinar y cambiar los lentes con una visión distinta. Dejemos de copiar patrones conductuales de oscuridad de este mundo. Dejemos de pensar en las quejas, dejemos los chismes, dejemos del pesimismo, alejémonos del victimismo. Todos esos son patrones conductuales de oscuridad. Aceptemos con valor llevar la luz sin excusas, sin miedos infundados. Nos podemos llegar a preguntar, ¿pero cómo se hace eso? Vamos a basar nuestra vida, y voy a volver a decir, en los principios y en los valores de la palabra de Dios. Viviendo de esta manera, nuestra luz va a despertar a los adormecidos que tengamos al lado y que están en un conformismo terrenal. Levantemos esa antorcha de verdad, comencemos hoy en nuestros hogares. Van a ver que cuando menos lo pensemos, lo vamos a estar haciendo para afuera. La historia de Esther sigue y se va poniendo cada vez un poquito más oscura,
pero su luz va a brillar cada vez más fuerte. En el capítulo 3 de Esther se confronta a un personaje que es el villano. Y acá es hermoso como lo que es Amán. Podemos relacionarnos con un estilo de vida hoy también acá. Amán era un hombre literalmente sin escrúpulos. Era un hombre que ejercía muchísimo poder en medio de Persa, ¿sí? Él iba escalando, buscaba continuamente escalar en lo político, en lo social y en lo económico. Y no le importaba pisotear derechos humanos si a él lo exaltaban cada vez más en eso. Y me parece que hoy día podemos tener a varias de esas personas también presentes aquí. Satanás obró justito en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Pero, una vez más, Satanás no venció, ¿sí? No todo estaba perdido. Tengo un texto que escribe la hermana que dejó ahí, en el libro de Profetas y Reyes, en la página 373, que nos dice: el Señor obró a favor de su pueblo en la crisis que afrontaba. Esther desempeñó su parte con fidelidad y el Señor le dio el éxito. Ella fue la luz en ese momento. Pasemos ahora al segundo aspecto de Esther. La humildad. Esa humildad que nos vamos a descubrir solamente si cambiamos nuestros lentes, porque vamos a ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros queremos ver. La humildad para depender de Dios, ¿sí? Esther 4:14. Vamos a Esther 4:14. Y creo que esta pregunta que Mardoqueo le hace a Esther es la pregunta que yo me vengo haciendo hace 9 años y últimamente estos últimos años, 2 años, de que Dios me dio la oportunidad de volver a vivir. Ustedes saben la historia. Creo que esta pregunta es la que me resuena. Me parece que como ustedes esta pregunta, Mardoqueo le dijo, a ver, alguien que pueda leer Esther 4:14. 4:14. Sí. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado acá, ha llegado a la iglesia, ha llegado a decirle sí a Dios? ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado a tu reino? Y dijo la reina Esther, ¿sí? La crisis que tuvo que enfrentar Esther exigía presta y fervorosa oración. Tanto ella como Mardoqueo se dieron cuenta que si ellos no depositaban todo en Dios y dejaban que Dios obrase, nada iban a poder lograr. Sus fuerzas no iban a dar para lograr esto que les tocaba enfrentar. Y para eso, Esther tomó tiempo para comulgar y Dios le dio la fuerza para orar. Y no lo hizo sola. Hoy estábamos hablando de lo que es el poder de la oración, porque la oración también está viendo algo. No lo hizo sola, a las mujeres que estaban alrededor de ellas, ella ayunó y oró. Ella se entregó para que Dios obrara. Ella sabía que ella por sí sola no iba a poder hacer nada, pero eso solamente con humildad se puede llegar a lograr. Esther no confió en su belleza, por eso le digo lo que decía el versículo, cómo era ella. No confió en su belleza, no confió en su inteligencia, no confió en la influencia que podía lograr. Esther solo confió en una sola cosa. ¿En qué confió? ¿En quién confió? En Dios. No lo que ella era. Ella confió en Dios. Su humildad le permitió recibir la dirección divina y actuar con sabiduría. Tenía los lentes correctos, lo voy a volver a decir, lo que Dios le había puesto.
¿Sí? Su visión, ¿cómo era? Clara, no tenía visión borrosa. En Profetas y Reyes, en la página 372, Elena G. de Juárez escribe: con ayuno, humillación y ferviente oración, Ester se preparó para presentarse ante el rey. Arriesgaba su vida al emprender esta tarea, pero estaba resuelta a hacer el sacrificio si era necesario. ¿Estamos preparados hoy para ese tipo de sacrificios? ¿De entregar todo? A veces podemos pensar que ser luz en el mundo depende de que tenemos que hacer muchas cosas de parte de mí. Oh, no, pero tengo que hacer esto, hacer lo otro. ¿Saben una cosa? La historia de Esther nos enseña que la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestra dependencia en Dios. Y nada va a ser grande si nosotros dejamos todo en las manos de Dios. Vamos al tercer aspecto. Habíamos visto luz en el mundo. Habíamos visto la humildad para depender de Dios. Vamos ahora a la... ¿Por qué se le reconoce a Esther? Por su valentía. Vamos a la valentía en medio del temor. Esther enfrentó una situación de gran peligro. Había un decreto de muerte contra los judíos. Ella en el medio, no le sacaba tener la coronita acá en la cabeza. Ella en el medio. Y la única manera de salvar eso era presentándose delante del rey Asuero sin ser llamada. Y eso le llevaba a costarle la vida. Esther ya llevaba 4 años en el palacio cuando sucede esto. Ya estaba 4 años en el palacio. Ya había sido la preferida del rey. Pero ¿saben qué? Hablan las mujeres ahora. Hace un mes, hace 30 días que el rey no le estaba llamando a Esther. Y Esther decía, ¿seguiré siendo la preferida? ¿Habrá otra? Hace 30 días que el rey no la había llamado y ella tenía que justo ir a enfrentarse al rey, pasar por todo esto. Pero Esther no dudó. Se entregó a Dios como era. Y en Esther 4:16, si lo tienen por ahí, al final del versículo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahí está la otra frase de la reina: si perezco, que perezca. ¿Quién no sería capaz de decir eso? La valentía que tenía Esther. Si perezco, que perezca. Demuestra valentía al actuar con fe, confiando en que Dios tenía todas las cosas bajo control. Muchas veces nosotros también, se lo decía a mi esposa de una manera, esta es la frase que te dije hoy. Muchas veces nosotros enfrentamos a situaciones en que el miedo nos paraliza. ¿Sí? Sin embargo, la valentía de Esther nos recuerda que cuando Dios nos llama a hacer luces en medio de la oscuridad, debemos dar ese paso adelante confiados, con fe, con certeza, porque el Señor ya lo pasó, está ahí adelante para agarrarnos la mano. Vamos al cuarto y último aspecto de la reina Esther. Repasamos: luz en la oscuridad, humildad para depender de Dios, valentía en medio del temor. Último, la obediencia de ella, la fidelidad para cumplir su propósito. ¿Cuántas habrán querido? Ay, aquí me quedo cómoda, soy la elegida del rey, estoy cómoda, y si me quedo callada y no hago nada, tengo todo acá, en mi zona de confort. Esther no se apartó del propósito de Dios. Ella sabía que no estaba ahí por decisión propia, no lo había querido, ella tenía un propósito y que no la beneficiaba a ella en sí como persona, sino al pueblo entero. Esther nos enseña la importancia de la obediencia. Ella siguió las instrucciones
instrucciones de Mardoqueo y se sometió a la voluntad de Dios. Entendió que su posición de reina no era para su beneficio, sino para cumplir un propósito mayor. Y de ese propósito divino también nos habla la hermana que dejó ahí en Profetas y Reyes, en la página 371. Y dice, Esther había sido llevada a una posición de gran influencia. Ella no utilizó esa influencia para sí misma. Como resultado de ¿qué? De la providencia de Dios. No para que se complaciera en la comodidad y la grandeza de su trono, sino para llevar a cabo los propósitos de Dios en favor de su pueblo. A veces Dios nos llama o nos pone en lugares de influencia. A veces Dios nos da dones, nos da talentos, pero no son para nuestro provecho, sino son para servir a otros y glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Los acontecimientos en cuanto a la vida de la reina Esther, los que continúan, fueron pasando, ya los conocemos. Logra presentarse ante el rey, logra ver el cetro del rey extendiéndole el permiso para poder hablar con ella. Ve en el rostro del rey que había asombro, no digo si no hubiera sido, la historia no hubiera sido esa. Pasa las invitaciones a las cenas solamente con Amán. Después continúa también el sueño perturbado que el rey tuvo. Después continúa la caída de Amán, donde se descubre esa perversa maquinación que él tuvo. Y una de las cosas asombrosas que también viene, los honores y la exaltación de Mardoqueo. ¿Sí? Tributos en público a Mardoqueo también por ser fiel. ¿Saben que Mardoqueo, un dato de color, fue el primer judío en un alto cargo en esa época? Él tenía el segundo lugar después del rey. Hasta ahí llegó a Mardoqueo. ¿Sí? Elena de White destaca que la historia de Esther muestra cómo Dios obra a través de circunstancias y de las personas para cumplir su voluntad. Esther fue el instrumento en las manos de Dios, porque ella estaba dispuesta. Y acá está la clave. Ella estaba dispuesta a ser usada para un propósito mayor que ella misma. Esther dejó que el oftalmólogo celestial le dé el lente correcto. ¿Sí? Y a modo de ir cerrando, quiero invitarlos a reflexionar en 3 preguntitas. Primera preguntita: ¿en qué área de tu vida, puedo decir también en mi vida, puedo decir en nuestra vida, en qué área de nuestra vida necesitamos valentía para hacer lo correcto? Me dejo pensar. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos valentía para hacer lo correcto? Segunda, estoy, estás o estamos dependiendo de Dios en humildad y confiando solo y no confiando solo, en nuestras propias fuerzas. Tercera, estamos obedeciendo al llamado de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, para cumplir su propósito. Que el ejemplo de la reina Esther nos inspire a caminar con fe, sabiendo que Dios nos ha puesto en este tiempo, en este lugar, para hacer luz en la oscuridad. En este Día Internacional de la Mujer, tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8. En este Día Internacional de la Mujer,
Celebremos a todas aquellas, las que veamos, que como Esther enfrentan desafíos de valentía, defendiendo la justicia y que dejan huellas en este mundo. Que su ejemplo nos inspire a seguir adelante con fe y determinación. Vivir sin proyectar la luz no vale la pena. Alumbra, no te canses de hacerlo, no te canses de hacerlo. No nos acostumbremos a caminar en la oscuridad. Haz como Esther, arrodíllate, cuéntale a Dios tus sueños, no desistas, sé valiente, confía y muévete hacia tu propósito. No temas al cambio de lentes. El éxito está sembrado de rosas. Dios se va a encargar de las espinas. Amén. Amén.